Alexander González Daza, estudiante de quinto semestre de la Universidad EXI. Les voy a hablar de las metodologías para el diagnóstico del sistema de inyección en nuestro medio diésel. Esto es para la materia de laboratorio diésel. En las metodologías del diagnóstico podemos encontrar varios grupos, los cuales es el diagnóstico para eliminar síntomas del motor dados por el cliente, diagnósticos por falla que lo podemos encontrar por medio de un estetoscopio, análisis de humos y color de los humos por medio del escape. El diagnóstico del sistema de inyección diésel es muy análogo o muy parecido al diagnóstico de una enfermedad de nosotros cuando vamos al médico por algún malestar o alguna enfermedad. Lo primero que nos pregunta el médico son los síntomas. Después de que nos pregunte los síntomas, él dará un diagnóstico preliminar con sus sentidos y con sus equipos. En el diagnóstico del sistema de inyección diésel, el técnico especializado es quien interpreta y analiza los síntomas que presenta el sistema de inyección, provenientes de diferentes fuentes, que pueden ser por el dueño, los síntomas que nos arroja el dueño, observados por el mismo técnico especialista, quien hace un diagnóstico preliminar, y los que arrojan las pruebas realizadas en los bancos. El diagnóstico preliminar son todas las metodologías más utilizadas en los talleres de mecánica diésel corriente y en los talleres especializados de inyección diésel. Esto sirve para el diagnóstico del sistema de inyección. Bueno, entonces todas estas metodologías tienen algo en común, que es el diagnóstico preliminar, que está basado en los sentidos humanos, como son el olfato, el oído, la vista y el tacto. Estos métodos son muy subjetivos y dependen de las habilidades que adquiera el ser humano como técnico y su experiencia que tenga a través del tiempo. Popularmente este tipo de diagnóstico lo conocemos como diagnóstico a ojímetro. Dependiendo del tipo de falla dada inicialmente por el cliente, el técnico observará los humos de escape teniendo en cuenta el color, la cantidad, verificando la presencia o ausencia de ruidos extraños en el motor. Se debe aclarar que el técnico no siempre sigue la misma secuencia ante los mismos síntomas que se presentan en el motor. Existen varios factores como la intuición, el conocimiento del estado del sistema en revisiones anteriores, estadísticas personales y fallas de los componentes, etc. Las observaciones e inquietudes del cliente son el primer aporte al técnico, mediante la comunicación de problemas o cambios observados en el desempeño del automotor. Los reclamos más frecuentes por parte de los clientes son pérdida de potencia en el motor, falla en el encendido del motor, en funcionamiento del motor se apaga con frecuencia y hay mayor consumo de combustible. Esta consiste en la detección e interpretación por parte del técnico especializado de ciertos ruidos que emite el motor cuando una falla o un mal funcionamiento está presente. Esta técnica es muy subjetiva, depende de la experiencia y habilidad que tenga el técnico para diagnosticar con buena precisión el componente o sistema que no funciona correctamente. Incluso algunos técnicos tienen la capacidad de diagnosticar tipos de falla que presenta el elemento. Entonces dicen el mecánico debe estar habituado a los sonidos que el motor emite para detectar con facilidad aquellos que nos pueden resultar anormales y que nos sirven de base para la posibilidad de una anormalidad de funcionamiento o una próxima avería que se pueda presentar en el motor. Además, el técnico debe reconocer el ruido si es anormal o normal. Conviene fijarse en algunas otras particularidades. Las particularidades más importantes es, por ejemplo, su ritmo o su frecuencia. ¿Qué es un estetoscopio? Un estetoscopio es un instrumento o equipo que se utiliza en los sistemas de inyección diésel para amplificar los ruidos más comunes que se generan en un motor por golpeteo en la fase de combustión. Los ruidos más comunes en un motor son golpeteo en fase de la combustión de un cilindro, golpeteo en un cilindro a cada vuelta, golpeteo con el ritmo de las combustiones, ruidos sincronizados en las emboladas y ruidos en otros elementos.
El golpeteo de la fase de combustión de un cilindro se debe a que no trabaja en las óptimas condiciones debidas, especialmente por causa de su inyector que esté en mal estado o esté averiado. O que el cilindro que golpetea lo hace porque está sobrecargado de combustible, dado del combustible que se le entrega a la bomba de inyección. Y si el ruido es un zumbido en la junta de la culata, puede ser porque las fugas pueden estar alrededor del portainyector o alrededor de la bujía de precalentamiento. El golpeteo con el ritmo de las combustiones es el más típico de los ruidos diésel. Es el popularmente llamado picado, que se produce en los motores durante la combustión. Si este ruido resulta muy exagerado, demuestra que la velocidad de combustión es excesiva y casi seguro que la bomba inyecta antes de tiempo. La presión de los inyectores es muy baja, la presión de apertura de los inyectores puede ser muy baja o la calidad del combustible es muy mala. Por medio de la observación de los humos que salen por el escape, podemos tener una orientación bastante segura de lo que ocurre en el interior de la cámara de combustión. Esto puede proporcionarnos una visión de una gran gama de averías que pueden ocurrir dentro del motor. Sin embargo, hay que aprender a leer estos códigos de los humos, pues los técnicos pueden apreciar con seguridad pequeños matices del color del humo que solamente la práctica los puede determinar. Como se trata de una serie de síntomas fáciles de observar y una gran utilidad a la hora de buscar averías, Juan Miriales 14 presenta una descripción de cómo debe ser el color y la forma de interpretar los colores de los humos y sus posibles causas. Entonces, los humos blancos indican la presencia de vapor de agua en el circuito de combustión y es normal en el arranque y unos minutos después. Otras causas pueden ser un determinado punto de exceso de avance de la inyección o un regulador que tenga reducida su capacidad de relación por exceso de desgaste. Los humos azules indican totalmente la presencia de aceite en la cámara de combustión. Indican siempre una combustión que se desarrolla de una manera defectuosa por falta o exceso de combustible con relación al aire expirado. A continuación les voy a explicar la clasificación de los humos negros, especialmente a velocidades altas y bajas, pero manteniendo siempre una potencia normal. Estos humos tienen unos síntomas claros para entender que el caudal de la bomba de inyección es demasiado grande con la relación al aire aspirado. Hay que desmontar la bomba y pasar a su verificación en un taller especializado. En general hay que acudir a reducir el caudal de la bomba a régimen máximo. Comprobar el dispositivo de arranque que funcione bien y vuelva a su posición inicial cuando el motor ya ha arrancado. Y el mando vuelve a su posición y el mando tiene que volver a su posición de reposo. Humos negros a plena carga y especialmente a velocidades altas y bajas, pero con la particularidad de que el motor se vuelve más silencioso de lo normal. Este síntoma se suele dar cuando se trata de que la inyección está retrasada o bien cuando el dispositivo de avance trabaja mal. Bastan 2 grados de error para que se produzca este defecto. Otros humos negros pueden ser estos, que son humos negros a plena carga y especialmente a velocidades altas y bajas, pero con la particularidad de que el motor se vuelve más ruidoso. Es más ruidoso de lo normal. El mismo caso que el anterior, pero al revés, es decir que se trata de un excesivo avance de la inyección y la solución es poner a punto la bomba de inyección. Humos negros a plena carga y en especial a velocidades altas y medias con pérdidas de potencia en la mayoría de los casos. Este síntoma puede interpretarse como defecto de los inyectores. Se debe revisar los orificios de pulverización parcialmente obstruidos. Los humos aumentan si se procura aumentar la potencia dándole más caudal a la bomba de inyección. Humos negros en la mayoría de las velocidades tendiendo a azul o a blanco en el momento de arranque en frío. Este síntoma podría estar ocasionado por una mala colocación de los portainyectores
Podría darse, por ejemplo, el caso de que el portainyector estuviera montado sobre varias arandelas, sobre la culata, cuando muchas veces no es necesario hacer este montaje. Pero de cualquier modo, la posición de estas arandelas puede cambiar la posición del inyector y este puede lanzar su dardo en diferentes a las correctas. Por esta causa, el humo negro en la mayoría de las velocidades teniendo azul o a blanco. Humos negros a cargas y velocidades elevadas. Este síntoma se interpreta como un funcionamiento irregular del inyector y en especial del alzado de su aguja, que puede ser demasiado grande, ya sea por un mal montaje o por su mal ajuste incorrecto. Otro es humos negros a plena carga y especialmente a velocidades medias y altas, acompañado de falta de potencia. Este síntoma puede ser producido porque el diámetro de la tubería de inyección es insuficiente o puede haber una mala instalación de la tubería, adoptando formas curveadas y codos cerrando el paso de combustible. Cuando la combustión no se realiza correctamente, los niveles de los gases tóxicos se suben, como los óxidos de nitrógeno, los aldehídos, los HC no quemados, óxidos de carbono y entre otros componentes. Estos se incrementan produciendo irritación en los ojos y la nariz, con problemas cutáneos y respiratorios para las personas. Bueno, para terminar, estas fueron las metodologías para el diagnóstico del sistema de inyección diésel en nuestro medio. Espero haber cumplido con las expectativas del trabajo de la materia. Muchas gracias y nada, hasta pronto.